Capítulo 2. La mente científica. Observar. Preguntar. Hipótesis. Experimentar. Analizar. Conclusión. Ah, ¿cómo tenía que ser esto una broma? Observar. Satoru parpadeó cuando su mirada se posó en los profundos ojos negros de su gurú. Estaba frente a él, respiraba, estaba vivo. Pregunta. ¿Por qué carajos estaba él allí cuando aparentemente acababa de suicidarse? Hipótesis. Satoru se estaba volviendo loco. Era hora de que renunciara y comprara una maldita casa en Kuala Lumpur. Experimento. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Después de lo que parecieron horas, finalmente agarró la muñeca de su gurú, que estaba justo a su lado. No habían salido del baño y todavía estaban medio sentados en el suelo. Su gurú era real. Satoru podía sentir su pulso bajo su toque. Analizar. ¿Qué tenía que analizar? No había nada racional en esto. En un momento estaba sufriendo un colapso mental completamente solo, y lo siguiente que supo fue que estaba usando un maldito uniforme escolar y su gurú había encontrado una manera de revivir. Conclusión. Estaba soñando. O muriendo. O tal vez ya estaba muerto. Los ojos de Satoru se detuvieron en el rostro de su mejor amigo. Sus cejas finas, la forma en que su boca bajaba ligeramente porque estaba preocupado, como su cabello caía atado en un moño del que solo él tenía el secreto. Satoru se levantó, completamente horrorizado, e intentó buscar su teléfono celular. El que tenía en su bolsillo definitivamente no era el último teléfono inteligente que Nanami le había regalado para su cumpleaños, sino su viejo teléfono plegable gris, el que había usado tantas veces cuando era joven, pasando incontables horas enviando mensajes de texto a su gurú. En Nanami, Satoru soltó una risa nerviosa. ¿Dónde está Nanami? Dios, estoy delirando ahora mismo. Necesito a Nanami. ¿Estás seguro de que estás bien? Su voz, esa voz enfermiza y dulce que parecía miel. Satoru sintió ganas de vomitar otra vez, pero tenía que hacer algo. Tenía que salir y volver a casa. Eso era todo por hoy. Al diablo con las hijas de su gurú, tenía que enterrarse debajo de su cama y no salir nunca. Necesito despertar. Satoru se recostó en el suelo y cerró los ojos. Tenía que ignorar a su gurú, no podía mirarlo, no podía escucharlo, de lo contrario sería demasiado difícil. Ya estás despierto. Su gurú agarró su muñeca y sacudió su brazo. Vamos, quiero ir a casa. Mi madre quería que probaras el nerikiri que preparó ayer. Satoru sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos e hizo todo lo posible por no llorar cuando su gurú lo tocó. Se enderezó de mala gana y se frotó los ojos. Sintió el peso de las gafas de sol redondas en la parte superior de su cabeza y la desagradable tela de su uniforme rozándole los brazos y las piernas. Satoru, ¿estás seguro de que no quieres ir a la enfermería? Estás más pálido de lo habitual, si tan solo fuera posible. Si estaba soñando, entonces podría serlo, ¿no? Satoru se permitió mirar a su difunto amigo. Parecía tan real, tan joven, tan vivo, que era doloroso. Su gurú inclinó la cabeza hacia un lado y acarició suavemente la cabeza de Satoru mientras sonreía hermosamente. Vamos, yo soy. Satoru se arrojó instantáneamente a sus brazos, haciendo que ambos cayeran al suelo. Sollozaba como un niño que hubiera recuperado un juguete perdido hace mucho tiempo, gemidos dolorosos escapaban de su boca. El calor de su gurú lo envolvió, y Satoru cerró los ojos para poder concentrarse en todos los detalles. La forma en que su corazón latía en su pecho, cómo respiraba, el tímido movimiento de sus manos, frotando suavemente la espalda de Satoru. Si su gurú todavía estuviera vivo, este sería el típico abrazo que habrían compartido después de años y años de estar separados el uno del otro. Lo siento, su gurú. Satoru lo abrazó más fuerte, sus brazos apretaron aún más su agarre alrededor de los hombros de su gurú. Lo siento mucho, lo siento, su gurú dejó que Satoru se recompusiese un poco. Lo mantuvo en silencio y lo consoló con pequeños toques aquí y allá en su cabello y espalda. Está bien, Toru, su gurú se frotó la mejilla en la parte superior de la cabeza. Lo que sea que hayas hecho, estoy seguro de que no fue tan malo, ¿eh? Satoru sacudió la cabeza y se secó las lágrimas. Tenía que calmarse. Todo esto era un sueño.
su última oportunidad con Suguru antes de que la realidad volviera a destruirlo. Lo fue. Satoru se echó atrás y ambos se levantaron. Fue horrible. Extendió la mano hacia Suguru, queriendo disfrutar la sensación de tenerlo a su lado. Peor que la vez que intentaste afeitarle la ceja a Shoko. Esto ni siquiera le obligó a sonreír. Satoru no dijo nada y dejó que Suguru lo guiara fuera de los baños. La escuela estaba tal como la recordaba durante su último año. Muchos carteles colgados en la pared, algunos de ellos con información básica sobre prevención del consumo de drogas y tabaco, otros con anuncios de clubes o del coro de la escuela primaria. Satoru reconoció un dibujo que había hecho cuando llegaron por primera vez a la escuela secundaria. El que Suguru lo había ayudado a ocultar era un cartel para una campaña contra el alcohol. Había dibujado a Shoko y Suguru disfrazados de botellas de cerveza, y al principio se rió durante unos buenos 3 días al ver que nadie se había llevado el dibujo. Ya casi tenía 18 años y todavía estaba allí. Tal vez Yaga tenía debilidad por él. ¿Quieres tomar un té de camino a casa? Cuando llegaron al patio de la escuela, ya estaba vacío. Shoko probablemente ya estaba en Utaimes, y para los de primer y segundo año él no lo sabía. ¿Aparecía Nanami también en su sueño? Sí, claro. El agarre de Satoru se endureció alrededor de la mano de Suguru, pero si le molestó, no dijo nada. Llegaron a la pequeña tienda de conveniencia que se encontraba a la entrada del pueblo, y Satoru le dejó a su mejor amigo las bebidas que quisiera mientras lo esperaba frente a la tienda. Dejó caer su mano al suelo. Incluso la hierba era muy realista. Toma, te sentirás mejor. Suguru le sonrió y le entregó una botella fría llena de algún tipo de bebida energética. Te llevaré a casa después. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Preguntó Satoru y empezó a beber. Las burbujas explotaron en su boca y el frío lo ayudó a relajarse un poco. Por supuesto. ¿Tus padres no están en casa hoy? Oh, Dios, no iba a dejar que sus padres arruinaran sus últimos momentos con su mejor amigo. Satoru se encogió de hombros y se puso las gafas de sol. No las había usado desde que terminó la escuela secundaria, probablemente desde que llegó a Tokio cuando ingresó a la universidad. No lo sé. Agarró el brazo de Suguru y lo abrazó. Y no me importa. El otro chico soltó una risa ligera y ambos se dirigieron a la casa de los padres de Suguru, pegados el uno al otro. Todo era igual que en su memoria. El sol calentando tímidamente sus pieles, el viento acariciando sus mejillas y silbando en sus oídos, la forma en que el cielo se extendía sobre sus cabezas. Brillante, azul, magnífico. A Satoru le gustaba la antigua casa de Suguru. Le venía bien a él y a su familia. Era una casa de 2 pisos, no del tipo tradicional, pero bastante moderna para su pueblo. El dormitorio de Suguru estaba en el piso superior y tenía un pequeño balcón en el que pasaban las mañanas siempre que tenían tiempo antes de ir a la escuela. Sus padres solían dormir en una pequeña habitación justo al lado de su cocina, que estaba cubierta de tatamis. A veces, su madre les dejaba ver la televisión por las noches y se quedaban dormidos acurrucados uno contra el otro. Verlo de nuevo, después de tantos años, solo le recordó a Satoru que había olvidado todo. Satoru-chan, ¿estás bien? La madre de Suguru era ama de casa. Ella era la responsable del pelo negro brillante de Suguru, pero también de su forma de sonreír. Los genes solo habían funcionado en el lado materno de la familia, pero tal vez fuera mejor así. Sí, gracias. El ambiente en la casa era siempre muy relajante. Satoru estaba absolutamente enamorado de ella. Era muy diferente de lo que siempre había conocido. Sus padres, por ejemplo, nunca estaban allí. Había crecido en una casa solitaria, en la que a veces su madre aparecía cuando quería tomarse vacaciones. Sus padres trabajaban para una prestigiosa empresa en Tokio y se quedaban en la casa cuando la ciudad se volvía demasiado para ellos. Nunca se habían preocupado por él. Satoru había sido criado por innumerables niñeras, y ninguna de ellas se quedaba más de 3 meses porque siempre pensaban que estaba haciendo demasiado. Cuando cumplió 9 años, aprendió a cuidar de sí mismo, y cuando cumplió 11, conoció a Suguru. Los ojos de Satoru se posaron en el reloj que colgaba de la pared y terminó de beber perezosamente la taza de té que la madre de Suguru les había preparado.
El tiempo transcurría dolorosamente y deseaba que todo se detuviera. No se había separado de su gurú, nunca lo había dejado alejarse más de unos pocos metros. ¿Te ves cansada, cariño? ¿No quieres tomar una siesta? Puedo prepararte un baño si quieres. Satoru negó con la cabeza en silencio, enterrando su nariz en el hombro de este último. Toru actúa como un gato cuando está cansado, ¿no crees, mamá? Su gurú se rió y se levantó con la mano de Satoru pegada a su brazo. Vamos a descansar, has tenido un día duro y te mereces dormir un poco. En las escaleras había algunas fotos de su gurú cuando era un bebé o un niño. En algún lugar de la pared también había una de Satoru, Suguru y Shoko, que databa de cuando ingresaron a la escuela secundaria. Cuando llegaron al dormitorio, Satoru sintió ganas de llorar otra vez. Este entonces fue el final. Suguru Satoru se cambió instintivamente a ropa más cómoda, rodeándose del aroma de Suguru. ¿Podrías abrazarme? Suguru se quedó paralizado por un momento, sus mejillas enrojecieron. Miró hacia otro lado, pero aún así asintió. Rápidamente se deshizo de su uniforme y se sentó en la cama. Satoru lo empujó descaradamente sobre la cama. Lentamente apoyó su rostro en el hueco de su cuello, pero no se atrevió a besarlo. ¿Qué te pasa hoy? Estás actuando de forma extraña. El corazón de Suguru latía tan fuerte en su pecho que Satoru prácticamente podía oírlo. ¿Estás seguro de que todo está bien? Satoru lo abrazó como si no hubiera un mañana. Suguru le acarició suavemente la espalda, con la mano libre le acarició el rostro, sintiendo sus rasgos. El puente de su nariz, cómo se curvaban sus labios, la agudeza de sus pómulos. Quería besarlo. Suguru lo amaba tanto que dolía, especialmente cuando Satoru no entendía que su forma de actuar podía ser tan ambigua. Te extrañaré, Satoru dejó caer una lágrima sobre la cama y luego cerró los ojos. Te extrañaré mucho, por favor espérame. Te encontraré donde sea que estés. Satoru. No hubo respuesta. Cuando se despertó unas horas después, la habitación estaba sumida en la oscuridad y, todavía acurrucado contra su gurú, Satoru se dijo a sí mismo que este sueño estaba siendo sospechosamente demasiado largo. Su teléfono estaba en la mesita de noche junto a él. Lo agarró y miró la fecha. 4 de abril de 2006. Ya era pasada la medianoche y el tiempo había pasado. Había pasado un día y su gurú no estaba muerto, incluso roncaba a su lado. Satoru marcó ansiosamente el número de Nanami, esperando una respuesta, que alguien le explicara qué demonios estaba pasando en ese momento. No se ha reconocido el número que ha marcado. Inténtelo de nuevo más tarde. ¿Qué? Satoru se frotó los ojos, haciendo todo lo posible por no entrar en pánico. Tenía que hacerse daño para poder despertar, eso era todo. Satoru se pellizcó la parte interior del brazo con tanta fuerza que le hizo sangrar y dejó escapar un gemido ahogado. Había estropeado las sábanas de su gurú, pero aún estaba allí. ¿Estoy soñando? ¿Estoy alucinando? ¿O estoy muerto? Se preguntó Satoru en voz alta. ¿Estoy en algún tipo de coma? Lo último que recordaba era estar en el baño de la escuela, vomitando porque estaba enfermo. Se había lavado la cara y, cuando intentó secarse, accidentalmente agarró la fotografía que había robado en su gurús. La fotografía. Quizás fue un comienzo. Satoru se levantó con cuidado y logró alcanzar su uniforme. Fue toda una experiencia, especialmente en la oscuridad, pero después de varios minutos de poner toda la habitación patas arriba, finalmente encontró sus pantalones. En el bolsillo, estaba la foto ahora dañada de él y su gurú en el baile de graduación. Tenía que pensar, y tenía que pensar rápido. ¿Cómo era posible que esto todavía estuviera aquí cuando ni siquiera había sucedido en este sueño? Satoru sacudió la cabeza y se golpeó la frente con la palma de la mano. Era más que un sueño. Otro universo. Era el más allá. Pero eso no era posible. Ninguna de esas posibilidades era racional. Si no estaba soñando, entonces ¿qué le estaba pasando? ¿Dónde estaba Nanami? ¿Dónde estaban Megumi y Tsumiki? Inhaló con fuerza, tratando de calmar su cerebro. No podía simplemente entrar en pánico ahora mismo, tenía que mantener la calma y concentrarse. Satoru miró su teléfono y comenzó a buscar entre los viejos mensajes. Algunos eran de Shoko, uno de sus padres y todo lo demás era de su gurú. Leerlos no ayudó.
La mayoría de las veces, hablaban de tareas o actrices que Satoru encontraba bonitas. Y vaya, en ese entonces realmente estaba tratando de convencer a todo el mundo de que le gustaban las mujeres. Toru. Suguru bostezó y Satoru escuchó que alguien se movía en la cama. Parecía que lo estaba mirando, mientras sus manos buscaban su calor. ¿Ya estás despierto? La voz matutina de Suguru era tan increíblemente sexy. Satoru escondió la foto en su bolsillo y corrió a su lado para recostarse nuevamente. Tenía que orinar. En mi escritorio. Suguru voló vacilante hacia la cintura de su amigo. ¿Necesitas más abrazos? Hiciera una especie de trampa mental para ponerlo a prueba. Satoru se mordió los labios, pero terminó asintiendo de todos modos y se arrojó debajo de la manta directamente al abrazo de Suguru. ¿Qué te ha pasado hoy? Todo estaba bien, y luego fuiste al baño y fue el fin del mundo, susurró Suguru antes de besarle la cabeza. ¿Quieres hablar de ello? Satoru quería quedarse allí para siempre. Nunca en toda su vida se había sentido tan cómodo con nadie, y eso le hizo llorar al instante. Estaba casado, tenía hijos y se sentía mejor con un hombre con el que no había hablado en años. Solo estoy estresado, Satoru suspiró, conteniendo las lágrimas. Mis padres me están molestando, eso es todo. Incluso si lo había olvidado, probablemente era cierto. Los padres de Satoru eran un dolor de cabeza, especialmente cuando estaba en la escuela secundaria. Toru, tú nunca lloras por ellos. Puedes decirme si pasa algo, no te juzgaré. Suguru empezó a jugar con su pelo, haciendo girar los mechones blancos entre sus dedos. Yo nunca te haría eso. Sí, la voz de Satoru probablemente sonó más dura de lo que hubiera deseado. No tengo miedo, no es nada, lo juro. Estoy cansado y necesito descansar. Suguru no respondió de inmediato. Se quedó en silencio y lo abrazó durante largos minutos hasta que Satoru lo besó tímidamente en la comisura de los labios. Era un beso suave y cálido, y aunque ambos anhelaban más, ninguno de ellos se movió hasta que Suguru le tomó la cara con las manos. ¿Por qué Satoru no le dijo a Suguru que lo amaba? Él no lo sabía. Nunca me harías daño, ¿verdad? Susurró Satoru mientras se inclinaba para darle otro beso. Nunca. Suguru mordió lentamente el labio inferior de su amigo. Satoru finalmente entendió que todo era real cuando Suguru profundizó el beso, acariciando suavemente su lengua con la suya. Esto no podía ser un sueño. El toque de Suguru se sentía demasiado real, había demasiados detalles. Esto fue real. Suguru fue real. Y lo primero que impactó a Satoru fue que ahora tenía la oportunidad de salvarlo. A la mañana siguiente, cuando se despertaron desnudos uno contra el otro, Satoru decidió que tenía que planificar las cosas. De camino a la escuela, volvió a ser el mismo de siempre y, si Suguru lo había encontrado raro el día anterior, hoy no le había dicho nada. Todavía tenía la foto en el bolsillo, pero no le molestaba. Tenía que ser su recordatorio, algo que le dijera que tenía que cambiar las cosas o, de lo contrario, todos se volverían miserables. Gojo, senpai. Aibara se arrojó sobre la espalda de Satoru, sonriendo detrás de él cuando entraron al edificio principal de la escuela. Nunca en toda su vida Satoru lo había visto triste. Incluso cuando sucedían las peores cosas, siempre estaba feliz por ello. Fue un poco extraño al principio, pero Aibara probablemente era el humano más dulce de la tierra. Gojo, senpai, tienes un chupetón en el cuello, dijo Aibara sonriendo y soltó a Satoru para ponerse frente a él. Debería revisar el dejeto, senpai. No, creo que Suguru estará bien. Satoru le devolvió la sonrisa antes de darse la vuelta para mirar a Suguru. ¿Puedes ir a esperar en el aula? Tengo que hacer pis. Pasas todo el tiempo en esos baños, Satoru. Deberías hacerte un chequeo de vejiga. Suguru sacó la lengua y agarró a Aibara en la escalera. Satoru entró solo en los baños en los que se había desmayado de repente el día anterior y cerró la puerta para tener un poco de intimidad. Sacó la fotografía que había robado y trató de aplastarla en el lavabo mientras se acomodaba frente al espejo. Está bien, se dijo Satoru. Está bien que había pasado este año que podría ser la razón que llevó al suicidio de Suguru 10 años después. La verdad sea dicha, Satoru no tenía idea.
Por lo que recordaba, Suguru había comenzado a distanciarse alrededor de su cumpleaños, y para cuando pasó la víspera de Año Nuevo, casi habían dejado de hablarse por completo. Solo había sido con Suguru. Todos los demás, incluidos Shoko, Nanami y Aibara, habían seguido igual. Satoru no había hecho nada que pudiera haber llevado a que su relación se deteriorara de esa manera, y estaba casi convencido de que no era su culpa. Si recordaba correctamente, Suguru había tenido una terrible crisis mental alrededor de febrero, pero había mejorado lentamente unos días antes de su fiesta de graduación y el día de su graduación. El punto de inflexión aquí fue su cumpleaños. Satoru cerró los ojos, tratando de concentrarse, tratando de recordar. Apoyó la frente en el espejo y cerró los ojos con tanta fuerza que sus párpados comenzaron a doler. ¿Qué pudo haber pasado en su cumpleaños? ¿Qué? Por segunda vez en apenas 2 días, Satoru se desmayó de nuevo. El mundo se volvió negro a su alrededor y una repentina sensación de desesperación lo invadió. Cuando volvió en sí, estaba tendido en el suelo y alguien estaba llamando a la puerta. Satoru, te juro por Dios que si no abres la puerta la derribaré, por favor. Todo daba vueltas a su alrededor. Satoru no sabía de dónde sacaba fuerzas para levantarse, pero en cuanto se miró en el espejo se sintió completamente perdido. No llevaba uniforme ni gafas de sol. Tenía 28 años, llevaba un abrigo y alguien intentaba abrir la puerta. Sobre el lavabo estaba la foto de él y Suguru. Satoru, por favor. La puerta se rompió cuando Nanami entró de golpe. Nanami. Su marido. Satoru, ¿estás bien? ¿Qué demonios pasó? Has estado atrapado aquí durante 20 minutos y no respondías. Nanami ahuecó su rostro con ambas manos, al igual que Suguru hacía unas horas. No era la desesperación ni la tristeza lo que comenzaba a devorar el corazón de Satoru. Era la culpa, y era peor que cualquier sentimiento en el mundo entero. Satoru puso sus dedos en su cuello, donde se suponía que debía estar escondido un chupetón, donde deberían estar las marcas de Suguru. Por favor, ven a acostarte. Estás en shock y no pasa nada, pero, lo vi. El cuerpo entero de Satoru temblaba. Lo vi, estaba aquí. Sí, estaba aquí. Era casi como balbucear tonterías. Satoru dejó que Nanami lo guiara fuera del baño y lo llevó de regreso a la oficina de Yaga. Las chicas todavía dormían profundamente en el sofá, Yaga las miraba con preocupación y Satoru estaba completamente perdido. Nada tenía sentido. Absolutamente nada. ¿Lo viste tú también? Murmuró Satoru en voz baja, mientras sus ojos iban y venían entre el rostro del gemelo y el de Nanami. Tú lo viste, ¿verdad? ¿Los viste? Y tú estabas aquí. Estabas con nosotros. Satoru, ¿de qué estás hablando? Nanami lo obligó a sentarse en una silla, sin poder ver el rostro de Nanami. Todo estaba borroso, sus manos temblaban, su mente todavía estaba en el dormitorio de Suguru. Eres horrible. No, no lo soy. Satoru se cubrió la boca con ambas manos, con los ojos abiertos por el terror. El toque de Suguru se fundió con el de Nanami y, de repente, ya no pudo respirar. ¿Por qué harías eso? Era esposo, padre de 2 hijos y había traicionado a su familia, engañado al amor de su vida. Ah, pero ¿cuál? Satoru sintió ganas de vomitar. Las lágrimas corrían por su rostro como si la culpa se apoderara de él, y Satoru se encontró muy enojado con Suguru. Enojado porque había elegido irse, sabiendo a propósito que haría que ambos se hundieran en sus corazones, en sus almas. Enojado porque había dejado de hablarle sin una explicación, porque sabía que Satoru estaba enamorado de él y había elegido que no le importara. Sobre todo, estaba increíblemente enojado con Suguru porque gracias a él, había arruinado no solo la vida de Satoru, sino también la de Nanami y toda su familia. Satoru, dijo una voz débil que intentaba traerlo de vuelta. Satoru, regresa a mí. Escucha, por favor. Abre los ojos. Ponte esa máscara otra vez, Satoru. Ve a jugar con su corazón y hazle creer que lo amas. Satoru. La voz de Nanami se fusionó con la de Suguru, y cuando Satoru volvió en sí, ni siquiera podía ver quién estaba frente a él. Nanami, Suguru, Megumi, quien fuera. Todo estaba mezclado en su mente. Pasado, presente, futuro.
Tenía 18 y 28 años, vivía en el pueblo y en Tokio, era estudiante y profesor. Podría haber sido el marido de Suguru, podría haber sido el padre de las niñas, podría haber dejado la universidad para ser un padre en casa. Era como si todas las posibilidades se desplegaran ante él, como si el mundo entero se le ofreciera. Alguien le entregó una carta con su nombre. La tomó sin molestarse en abrirla. No le importaba lo que estaba escrito en ella, todo iba a cambiar. Lo sabía. Satoru puso suavemente sus brazos alrededor de los hombros de su esposo, cerrando los ojos mientras inhalaba su aroma una última vez. Te amo, susurró Satoru. Y te amaré por siempre. Observar. Suguru murió. Satoru estaba miserable. Pregunta. ¿Por qué sucedió esto y por qué Suguru decidió morir? Hipótesis. Ocurrió algo cuando ustedes dos estaban en la escuela secundaria. Algo terrible, y debes saber qué fue. Experimento. Satoru se levantó con la nota de suicidio de Suguru en sus manos. Corrió hacia el baño, ignorando las voces que los rodeaban. Ya no existían. Cerró la puerta del baño, la fotografía del día de graduación de Suguru y Satoru estaba expuesta en el lavabo. La escondió en su bolsillo, junto con la carta. Satoru apoyó la frente contra el cristal, preguntándose si debía romperlo o no. Analizar. Vuelve. Haz algo. Dale a Nanami el amor que se merece. Dale a Megumi el padre que necesita. Conclusión. Satoru se concentró. Salvaría a Suguru. Esa era la única salida.